Y antes de empezar con modelos de negocios, quería presentar algo que me pareció interesante y creo yo que lo voy a mostrar antes de entrar al tema del Business Canvas, que es sobre la autorización, sobre la autoridad y la delegación. Hoy en día, cuando nosotros manejamos un departamento o tenemos gente a nuestro cargo, tenemos algo que se llama el poder. Definitivamente el que todos podamos o que podamos cumplir algo, y ese poder que nosotros indicamos es poder en equipo, poder hacer las cosas como un grupo, etcétera, etcétera, es un tipo de poder. Pero también tenemos el poder. Entonces, hay dos tipos de poder que nosotros tenemos o que podríamos manejar o que están presentes o latentes en la forma como nosotros manejamos o direccionamos algo. La pregunta es, ¿cuál tipo de poder tenemos? ¿El poder en equipo, el que todos los podemos hacer? ¿O el poder en el que yo mando, gobierno y impongo las cosas en función de mi jerarquía y de lo que yo considero? Son dos tipos y lineamientos de poder que nosotros debemos tener en consideración o tomar en cuenta. Entendiendo el nuevo poder. Jeremy Heymans y Jerry Tim describen en un artículo para HBR a las características de este nuevo poder. Harvard Business Reading es el editorial o de donde sale el HBR. Todos sentimos que el poder está cambiando en el mundo, pero la naturaleza de estos cambios de poder pueden ser muy romantizado, peligrosamente subestimado. Por un lado están quienes se ven fanáticos de esa tecnoutopía, donde ven la conectividad como democratización y prosperidad, es decir, que las redes han democratizado el mundo y que las redes hoy en día son un todo, tal es así que muchas personas piensan de que ya lo tradicional ya no sirve porque ahora todo está en lo digital y esa es la nueva fuente de poder, y que definitivamente lo que es todo hoy en día es el tema de redes. Por otro lado están los que no están impresionados, aquellos que ven la red social o el tema de redes como tal, no solamente una red social, sino el tema web digital, como algo o una herramienta que sí, que sirve hoy en día y que definitivamente suma a lo que tenemos hoy por hoy en nuestro entorno o giro de negocios. La social media tiene poder, pero siempre alguien más sube al poder. Si pensamos antes del social media, estábamos hablando de la época de las páginas web que empezaban a gobernar, y antes de las páginas web tenías el tema de la conectividad por medio de celulares, y antes de los celulares hablábamos del tema del emailing, y antes del emailing hablábamos de la conexión entre personas a través de teléfono, o hablábamos de medios tradicionales como cartas, hablábamos de la publicidad masiva y así sucesivamente. Habían diferentes medios o diferentes formas en que cada uno tuvo un reinado de poder. Hoy por hoy es el social media, tal es así que pasamos conectados casi todo el tiempo. Hoy en día salió esa famosa TikTok y todo el mundo está tiktokeando. Entonces definitivamente tiene poder y cada vez alguien asume un poder nuevo y cada vez alguien tiene un nuevo poder. Reconocemos que hay muchos emprendimientos, pero al mismo tiempo las mismas compañías se hacen cada vez más poderosas. Hay nuevos emprendimientos, pero empresas actuales se han fortalecido, se vuelven cada vez más fuertes. Entonces la disputa y el tema de quién quiere el poder o quién puede tener el poder es algo que hoy en día se discute, se debate. Sin embargo, estos dos autores que mencionaba dice que ese debate es equivocado, que no es el correcto, que ese poder de quién gobierna o quién tiene, que si Rusia, Estados Unidos y todo lo demás, sí está bien un tema de naciones, pero hay un tipo de poder a través de la forma como un manager puede manejar o como una administración puede dominarla o puede contenerla dentro de su organización. Entonces lo mencionan que hay el viejo poder y el nuevo poder. Cuando hablamos del viejo poder, menciona que es como la moneda, la tienen pocos. Pocos tienen el poder. El nuevo poder son como las corrientes, realizado por muchos, abierto y participativo. Es decir, mientras en el viejo poder hablamos que solamente unos cuantos lo tienen, lo predominan y lo manejan y simplemente hacen sentir, hablando ya de compañías, hablando de organizaciones, hacen sentir su jerarquización o su jerarquía, muy pocos tienen el poder, ¿sí?
y realmente se basan en su poder, en su jerarquización para ejecutar el poder, pero muy pocas organizaciones tienen diferentes líderes en el que ese poder que tienen lo transfieren a su equipo de trabajo para generar una unión y convertirse en un megapoder o una organización con mayor poder cuando asignas y delegas ciertas funciones para que la persona sienta autoridad de algo que él tiene. En el viejo poder, una vez ganado, se cuida celosamente. En el nuevo poder, abierto y participativo. ¿Sí? Entonces, definitivamente cuando hablamos de un viejo poder, o estos autores ponen en discusión de un viejo poder, menciona que cuando ya llegas o tienes el poder, haces lo que sea por mantenerlo. Entonces hay organizaciones que resulta que se vuelven más diplomáticas antes que organizaciones que tengan una cultura de clan, una cultura de innovación, una cultura de mercado, sino que son culturas en el que tratan de cuidar su puesto y estar viendo quién está tras tuyo por si acaso te vaya a ganar o te vaya a quitar algo que tú ya tienes, y se vuelve en una pelea en la que tratas de defender todo lo que has construido, que has armado, y tienes un celo de que alguien venga y te lo quite o que te destronen, y eso no te deja ni dormir. Ese viejo poder o esa generación que tiene ese criterio, ese pensamiento, u organizaciones que tienen dentro de su cultura ese tipo de escenarios, definitivamente son tóxicas, son empresas con una cultura que no permite que el resto del personal pueda desplayar todo su aptitud. Recuerden, aptitud es conocimiento, puedan desplayar todo su conocimiento, y definitivamente las empresas deben tratar de controlar y de salir de un concepto en el que unos pocos tienen poder, pero definitivamente tienen que aprender a transmitir el poder hacia abajo para dar empoderamiento a otras áreas u otros funcionarios para que puedan sumarse al liderazgo de la organización, y tener en cuenta que cuando tú tienes una empresa, tú no lo tienes para tú solamente brillar. Eso está bien, si es que quieres brillar y todo, y quieres demostrar que sabes, perfecto, pero la idea de una organización es generar los recursos necesarios para tener una riqueza de la organización y para que el funcionario también se sienta a gusto dentro de su organización y pueda recibir también su paga o su monetización por dar un servicio dentro de la empresa. Entonces, si vamos a tener empleados donde los voy a tener simplemente haciendo las cosas que yo quiero, como yo digo, generando terror, o de otra manera demostrando que yo soy el poderoso y que no me puede sobrepasar, vas a tener personas disminuidas. En cambio, el nuevo poder tiene que ser, o se vincula que los líderes son mucho más abiertos y genera la participación de equipo. Tratan de que la unión pueda conseguir objetivos a largo plazo. Bueno, a corto, mediano y largo plazo. El viejo poder es inaccesible, cerrada y liderada. Entonces, habla justamente lo que mencionaba. Entonces, puedes tener líderes con ese viejo poder, y con ese poder autorizan, manejan su poder y tratan de siempre sostenerlo y de evitar de que alguien más se vuelva más poderoso que yo. Es como pasa más o menos en las naciones, que están viendo quién tiene más poder que otro. Sin embargo, el nuevo poder habla de que tiene su fortaleza en la intensidad, no se custodia, se distribuye. Entonces, gracias al nuevo poder nace un concepto que le llamamos empoderamiento o empowerment, donde tú le dices a tu empleado qué tengo con las delegaciones que le estoy dando, qué responsabilidad él va a tener, y él es dueño de esa responsabilidad como tal. Entonces, como dueño absoluto de esa responsabilidad, él va a tener que cumplir o hacer acciones para que su responsabilidad se cumpla, pero yo ya lo delegué y yo ya le dé el empoderamiento y doy a conocer al resto del equipo de que él tiene el poder en esa delegación para que él pueda contribuir en la organización. Ese nuevo poder, valga la redundancia, es poderoso porque ayuda a que la empresa tenga empleados que se adueñen de sus puestos, que les infle un poco el ego y que aparte se sientan dentro de la organización o que forman parte de la organización y que están haciendo algo importante para la organización. Si tú aprendes a delegar, a distribuir carga, el líder que está gestionando ese management
¿sí? Va a tener más cosas o va a tener más tiempo para ejecutar o hacer más acciones. El problema es que muchas veces que queremos concentrar el poder y me vuelvo muy egoísta con las cosas y definitivamente no aprendo a delegar, no aprendo a distribuir, no confío en nadie más y digo, como yo soy el poder, tengo que sentar mi poder como tal, tengo que demostrar que soy poderoso, así que yo trato de manejar la mayor cantidad de cosas, ¿sí? Y evitamos el delegamiento y cuando llega un momento ya no puedes ejecutar más cosas o hacer más cosas porque tienes todo a tu alrededor, que lo manejas tú, lo controlas tú y tú lo haces por un tema de celo, de perder el poder. Entonces el nuevo poder invita al funcionario a que tratemos de soltar ciertas cosas, de perder ese recelo del poder, de que voy a perder poder, sino que más bien al momento de otorgar poder a otros funcionarios que están debajo mío, me va a permitir a mí volverme más fuerte. Obviamente, regreso al concepto de aptitud. Si es que no tienes el conocimiento, alguien con conocimiento y poder te va a tumbar. Eso es algo que siempre lo voy a enfatizar y siempre lo diré. ¿Ya? Alguien que tiene el conocimiento y sabe cómo hacerlo va a poder brillar y de una otra manera, al momento que le das poder, esa persona va a poder resaltar. Por eso el management tiene que ser en alguien que definitivamente se está autorrealizando, autopreparando y que está constantemente actualizado y no que se quedó con teorías de que en 1965 o en 1970 hacíamos las cosas así, asado y cocinado. Tienes que de una otra manera ir evolucionando. Líder que se quede en el tiempo, por más poder, que la única forma de ejecutar poder es sembrar terror y quitarle poder a los demás. Y es la única mantenerte en el poder. Pero ese no es el objetivo de las organizaciones de hoy en día. ¿Vieron la película de McDonald's? Ya, perfecto. Todavía no vamos a hablar de la película, lo vamos a guardar, lo vamos a tener ahí reservado, pero es un peliculón, definitivamente. Hay muchas cosas de lo que hemos hablado aquí que se vio en la película. Sí, correcto, es lo que hizo él. ¿Ya? Entonces, el viejo poder y el nuevo poder son algo que usted tiene que tomar la decisión por qué onda o por qué ala quiere ir o por qué tendencia quiere coger. Ojo, el viejo poder o ciertas cosas del viejo poder a veces es bueno para poder ejecutar o hacer diferentes acciones. ¿Qué pasa si tú recién entras a una nueva organización? Y esa nueva organización de pronto ya tiene una estructura, ya tiene su cultura, ya tiene todo establecido y ya viven su día a día de una manera en el que están acostumbrados a hacer las cosas de X forma. Tú llegas como CEO, te contratan como CEO, tú manejas y ahora estás en el primer rango que hablamos del nivel estratégico y tú empiezas a ver a todo el mundo desde arriba. Cuando nosotros aprendemos una carrera y decimos sigo marketing, sigo auditoría, sigo finanzas, sigo ventas o sigo cualquier rama, normalmente esas ramas nos enseñan que vemos solamente el departamento como tal y nos dicen qué es lo importante del departamento, que está muy bien, para decir que tienes que defenderlo y tienes que resaltarlo. Entonces tienes la ola del de mercado técnico que te dice que es lo más importante. Luego viene la ola del financiero y te dice que es lo más importante porque sin los recursos no puede funcionar la organización. Luego viene el de producción y te dice yo soy el más importante porque si no hay producción definitivamente esta empresa no hace nada. Luego viene el de logística y se ríe, jajaja, sí es verdad, todo lo que tú quieras, pero si no entregamos, no llega nunca el producto a ningún punto. Luego viene el de ventas y se le ríe a todos y dice, si yo no salgo a la calle, nadie va a poder comprar el producto ni nadie va a poner el producto. Y si no tengo a alguien en la oficina que pueda hacer el televentas o receptar los pedidos, no van a entrar los pedidos. Viene el de contabilidad y se les ríe, si yo no subo los reportes y si yo no controlo el tema de los tributos, definitivamente la empresa va a ser clausurada. Y así cada uno defiende sus áreas, pero el gerente general no puede tener una bandera de una área. Él lo ve desde arriba. Él ve todo desde arriba. Entonces el CEO o la persona que se encarga de manejar la empresa ve un todo y lo ve en una forma plana. Es como que te asomaras por la ventana y ves a todo el mundo. ¿Ya? Tú ves la jerarquía cuando la ves así, pero cuando la ves así, ves directamente los que son de tu primera línea y los departamentos que conforman cada una de esas direcciones o gerencias. Entonces, el CEO
A él no le interesa qué departamento es más importante. A lo que le interesa es que usted tenga claro que el servir al cliente y el servir al cliente interno es lo más importante y que todos como un conjunto, como un reloj suizo, se empiezan a engranar para unirse cada departamento con otro para que podamos ofrecer esa propuesta de valor. Entonces, eso es la mentalidad de un CEO. Ok, tú eres al CEO, llegas y ves de esta manera y ves todo plano y dices, ok, aquí están todos los departamentos y están acostumbrados a manejar las cosas de una forma. Si tú vas y quieres instaurar tu liderazgo y quieres mostrar tu forma de cómo ejecutar o cómo hacer para que la gente te empiece a hacer caso, porque probablemente muchas personas en la organización sientan que tienen el poder, sobre todo los más antiguos, sienten que tienen un poder y que cuando incluso el CEO o alguien quiere dar una directriz, resulta que no te hacen caso porque ellos dicen así no se ha manejado y se manejaba de esta forma y entramos en un concepto de paradigma donde creen que la forma como siempre se ha hecho es la forma correcta y las nuevas ideas no funcionan. El nuevo poder, por más distribución de poder que tú quieras dar, no los va a convencer porque no has mostrado un liderazgo. Ahí entra el viejo poder, que es cuando tú vienes y ejecutas y haces acciones tipo Jack Welch, donde definitivamente marcas territorio y de una otra manera marcas la cancha para que todo tu equipo de trabajo entienda de que tú tienes un nivel de poder mayor al de todos. Y cuando la gente empieza a ver eso, empiezas a distribuir con tu nuevo poder y empiezan a cambiar las mentalidades. Son formas que se manejan en un management a través del tema del poder. A ver, estoy viendo, se podría hacer un mix entre el viejo. Sí, sí, correcto, justamente. Dígame. Le saludo a Mario, buen día. Le quería hacer Mario. una consulta. Por ejemplo, normalmente cuando las empresas tienen a los directores y obviamente te toca elegir al gerente general o al country manager de cada país, normalmente siempre la inclinación, si tienes un director financiero, un director de marketing y tienes un director comercial, la inclinación siempre para el siguiente paso, de lo que he podido ver un poco, no sé, más bien ahí también mi pregunta de su experiencia, siempre se inclina para la parte comercial pueda subir a la gerencia general, más que un financiero y marketing también. Normalmente son las personas más opcionadas a tener, a estar aptos para la gerencia general, pues, ¿no? No sé si por Ya, esa parte. ok. Te voy a contestar de esta forma. Todo depende de la orientación de la organización. Las organizaciones tienen 5 tipos de orientaciones. Pueden ser orientaciones productivas, orientación financiera, orientación de mercado, orientación de cliente, orientación en la innovación. Si el dueño o el CEO, el que está manejando, tiene una de estas 5 orientaciones, probablemente él va a creer en la orientación en la que él se formó y él se educó. Entonces, imaginemos que tienes una orientación al mercado. Es más que probable que marketing y ventas tengan mayor peso dentro de la organización o le dé mayor relevancia en acciones estratégicas y las otras las va a considerar netamente de soporte. Entonces, cuando tienes ese tipo de orientación, el más opcionado para tener una agencia va a ser el comercial y el de mercadotecnia. ¿Qué pasa en organizaciones cuando el que está en la cabeza es abogado, es economista o es alguien que estudia de otra manera una administración de empresas? Probablemente su orientación va a estar más enfocado a lo financiero productivo, porque consideran que la riqueza o la administración de la riqueza y la eficiencia productiva va a ser lo mejor para la organización y resulta que ahí te das cuenta que los departamentos que más peso tienen son el financiero productivo e incluso a veces el legal. Entonces le da mayor importancia a pesar de que ventas y marketing sigue siendo el primer caballo de batalla. Le da más peso a esas 3 áreas y probablemente el futuro gerente general que vayan a contratar o que vaya a ascender va a ser alguien del departamento más que probable financiero o más que probable alguien de legal. Muy pocas veces el de productividad accede a la gerencia, va a depender mucho de qué zona está. Supongamos que es una empresa minera, supongamos que es una empresa productiva de tema de explotación de cobre o algo por el estilo. Puede que el de producción sea el que asuma porque le va a interesar a esa orientación que tenga un enfoque productivo, porque si pongo a alguien comercial me va a fregar el negocio. Entonces va a depender muchísimo de la orientación que se encuentra. Ahora, no discuto que hoy en día
alguien que está en un ámbito comercial o un ámbito de mercadotecnia, son los apetecidos para que tengan una gerencia general. No lo discuto. Por eso hoy en día las carreras tipo maestrías, MBA, que sobre todo es la administración global de la organización, forma gerentes que ya tengan estas dos visiones, la de marketing y la de ventas. Entonces, más adelante ustedes van a tener una materia que se llama dirección de mercadotecnia, que te prepararán para poder administrar o manejar esa área y poder manejar una organización o una gerencia general, ¿ya?, con una perspectiva global. Eso es lo que se apunta. ¿Qué pasa cuando tú tienes a alguien de marketing y ventas con carencia en información financiera? La empresa se vuelca netamente de mercado y a veces quitan el peso, le dan poca prioridad o importancia al ámbito financiero, y esos son riesgos que a veces se asumen en esas áreas, porque son alguien de marketing y ventas van a carecer de concepto financiero. Y lo mismo productivo. Entonces, ¿qué es lo que se hace hoy en día con estas personas? Pues se las forma y estudian un MBA para que puedan tener un todo o vean un global y puedan administrar la organización como debe ser. Entonces, regresando a la pregunta, todo dependerá de la orientación. Si vamos a Estados Unidos, la orientación allá es muy enfocada a mercado y cliente, y por esa razón hay mucho crecimiento, o se busca que las nuevas gerencias general vengan de esas áreas, ¿ya? Pero dependerá mucho de la orientación, muchísimo de la orientación. Si hablamos de los años... Sí, me queda súper claro el tema, porque todo va a depender mucho de cómo sea la compañía. O sea, de la orientación de la empresa, depende muchísimo de la empresa. Inclusive hasta de las personas que están arriba, porque por ejemplo, bueno, acá la división trabaja como un presidente de la TAM, y claro, los presidentes de la TAM duran casi siempre 2-3 años, un puesto bastante complicado, y por ejemplo, como nosotros siempre estábamos con los gringos, pero este año optaron por poner un latino como presidente de la TAM, y la verdad es que cambia, o sea, al ponerte la estructura te la juegas hasta de otra manera, ya es más comercial, ya las cosas que pasan en América no son las mismas que pasan en Norteamérica, en Estados Unidos. Entonces le cambias la visión un poco al gringo también. Sí, correcto. Gracias. Perfecto. Ahora, mencionaba Gladys que se podría hacer un mix. Sí, justamente por eso daba el ejemplo, porque de una otra manera lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que un líder maneja gente y tiene que demostrar un grado de poder. Entonces, una cosa es el empoderamiento, y otra cosa es cómo yo ejecuto respeto también a través del poder, y que va a tocar a veces, sobre todo por la idiosincrasia en la que nosotros vivimos. Hay veces que, ya hablando de los puntos negativos del nuevo poder, el hecho de dar empoderamiento, hay veces que las personas que nos rodean lo confunden con el jefe es mi pana, él me tolera las cosas, y llega un tema de confusión y a veces de decir, lo que me están otorgando, lo que me está dando es porque soy demasiado importante en la empresa, y hay veces que se le suben los humos. Entonces ahí hay que controlar y tratar de manejar un equilibrio. Indudablemente el manejo del viejo poder hay veces que es necesario. Por ejemplo, quien les habla tiene una política. Cuando yo voy a una organización nueva, para generar respeto, yo voto a alguien de entrada, sin necesidad de evaluación, simplemente para generar respeto. Puede ser cuestionado, puede ser visto de cualquier y una formas, pero créanme que las veces que lo he implementado, a los 2 meses que estoy gerenciando, manejando algo, voto a alguien. Obviamente no voto al que vea que definitivamente no me rinde, o el que tiene el rendimiento más bajo, lo evalúo en un mes y medio, y lo voto a alguien. Inmediatamente genero respeto y como que genero un tema de alerta, y luego empiezo a instaurar mis modelos del nuevo poder, pero siempre haciendo mi jerarquización, que cuando alguien quiera subirse, entienda de que debe haber un respeto, y aparte entienda de que hay una autoridad que tiene que respetar. Dice, mientras uno va teniendo más responsabilidades, se va quedando más solos, no todos comparten tus decisiones. Mario, me gustaría que expandas un poco más el concepto, si puedes tomar el micrófono, por favor. Ahorita sí los estoy leyendo, hice la pantalla de otra manera, por eso lo organicé de otra forma, para yo también poder ver lo que escriben. Mario, por favor, me encantaría... Sí, un poco lo que bueno, de lo que he podido vivir de experiencia, a veces cuando uno va creciendo en la organización, va subiendo de puesto. Me he dado cuenta que a veces cuando tienes una empresa que te construye carrera, por ejemplo, corporación favorita, un poco. Entonces tú empiezas como un cajero, como todo el mundo,
de ahí empiezas a ser un jefe de despacho, ya no eres amigo de los cajeros, o sea, sigues siendo amigo, pero ya la gente no te entiende que eres un jefe de despacho. Entonces, como que en ese rato, a eso me refería, cada vez que vas subiendo de puesto, te vas dando cuenta que al final te vas quedando solo, porque como usted dijo antes, al final te toca tomar una decisión en muchos casos o corregir cosas que tú ibas aprendiendo de tus compañeros. Te das cuenta que a la larga, cuando tú estás abajo y empiezas a tomar decisiones, uno a veces dice, chuta, pero esta empresa, ¿por qué toma la decisión de, me invento lo que pasa ahora, de que todos trabajen como cajeros y que entren, pero no piensan en nosotros como cajeros, ¿no? Pero uno cuando ya está más arriba, al final sigue siendo jefe, te das cuenta que al final el gobierno te impulsa que tienes que tratar, o sea, no es la empresa, pero sin embargo no acepta tu decisión y ya cuando subes dice, es que Mario, como ahora ya pertenece al grupo de ahí arriba, ya las decisiones no se acuerda cuando era... Un poco a eso me refería que yo he sentido en algunas ocasiones que te vas quedando solo, porque ya si tenías 10 con los que empezaste, ahora te vas quedando solamente con 4, porque son 4 los que dicen, no, sabes que si Mario tomó otra responsabilidad, hay que entender y como el líder tiene Sí. seguir, ¿no? Esos son muy pocos. Santiago, Santiago Cherres, me encantaría que des tu punto de vista. Buenos días con todos. No sé si me escuchan bien. Clarísimo. No estaba del todo de acuerdo con Mario. Luego de escuchar su intervención, tiene razón en algunos puntos. Yo también hice carrera en el otro retail del que está hablando Mario. Trabajé casi 10 años en Corporación El Rosado. Y parte de la formación, igual que en Corporación Favorita, de todos los gerentes cuando ingresan para ser gerentes de un almacén o en cualquier posición empiezan un entrenamiento de 3 meses completos en absolutamente todas las áreas de la empresa. Pero absolutamente, desde barrer el piso, perchar, cortar carne, pesar las verduras, jefe de bodega, cajero y todos los puestos, para poder dirigirse luego a los que van a ser los colaboradores de cada uno de esos gerentes con conocimiento de causa. Creo que es una muy buena política, porque te permite entender el trabajo y de cada uno de los que trabajan en tu almacén, y obviamente poder discrepar cuando algún colaborador quiera pasarse de perder el tiempo o decir que haciendo esta labor me demoro tanto tiempo, y uno sabe que eso se demora pues un tiempo distinto. No estoy, eso como preámbulo. De ahí, ¿por qué no estaba de acuerdo? Porque sí es verdad, uno va pasando por distintas... Yo tuve la suerte de tener 3 promociones en mi carrera en Corporación El Rosado. Y pues las personas que piensan que ya no piensan como cuando uno era gerente de un almacén, pues está claro que no estaban dentro de la filosofía de la filosofía corporativa, o simplemente no entendieron que cuando tú eres par, tienes una responsabilidad, vas avanzando, y esa persona con la que tú primero eras compañero, cuando tú llegas a ser su jefe, no hay nada más chévere que tener a tu jefe que sepa y conozca tu trabajo. Obviamente, si tú sabes que tu jefe sabe que tú eras un tipo que llegaba tarde o que buscaba la primera oportunidad para, perdón lo que voy a decir entre comillas, barajarse, sí, realmente vas a estar complicado. Pero si tu jefe, que antes fue tu par, sabe que tú tienes el mismo compromiso de él, o sea, lo primero que tú debes pensar, o lo que yo pensaría, es, oye, tengo a un jefe que sabe que yo estoy tan comprometido como él y que en cualquier momento me va a dar esa oportunidad. No todo el mundo piensa así, en esa parte estoy completamente de acuerdo con Mario, pero como líderes creo que es lo que nos compete, ir formando esos líderes. Es nuestra obligación como líderes ir formando esos futuros líderes, porque es casi que la obligación que tenemos los managers de rodearnos de nuestros equipos, obviamente en espejo de cómo uno quiere que sea, o sea, que es como es uno profesionalmente. No sé si es que me hice entender en mis puntos. Sí, o sea, hay dos puntos de vista que los dos tienen un grado, un punto a favor, o tienen los diferentes puntos. Ahora, lo que dice... Sí, dígame. Ya, te quería comentar también sobre lo que los compañeros mencionaban. ¿Con quién hablo, José? Rubén. Jairo. Rubén, ok, Rubén.
Ya, entonces en base a mi experiencia y lo que haciendo énfasis en lo que comentaban los compañeros, efectivamente, se puede controlar esa parte que decía el compañero, no me recuerdo el nombre en este momento, que decía que uno se va quedando solo. Pues yo creo que con el diálogo se puede ir un poco apaciguando la situación. ¿Por qué? Porque también tengo la experiencia de pensar en la cadena hotelera donde trabajo, empezar de abajo, siendo camarero, luego mesero, como es hotel y restaurante, ayudante de cocina, recepcionista, bueno, hasta que estoy en la parte administrativa. Y efectivamente uno va a conocer todos los puntos de todas las áreas. Pero asimismo, cuando llegas a ascender, lo que yo hice, conversar con mis compañeros, tengo una responsabilidad más, las cosas van a cambiar hasta cierto punto, pero seguimos siendo compañeros. Entonces, creo que el diálogo forma una parte fundamental en esa parte de ahí. Y más que nada darle como ejemplo a ellos, que si a ellos también, como jefe de camarero, como jefe de cocina, se le asigna una responsabilidad, ellos la van a hacer cumplir. Asimismo uno, cuando uno asciende, te asignan otras responsabilidades y que tienen que prevalecer. Entonces creo que el diálogo juega un papel muy importante en esa parte de ahí. Ok, muy bien, excelente Gracias. aporte. Gladys mencionaba algo que me parece interesante, que menciona en que es verdad que cuando alguien instaura un viejo poder al inicio, o un CEO, las personas antiguas saben, como conocen la organización, saben que va a llegar un momento de evaluación y que pueden sacarlo en cualquier momento. Hay un link que les pasé, no es para verlo ahora, les invito a verlo cuando puedan en el transcurso de la semana. Entonces, que habla sobre el movimiento estratégico y algo que un líder tiene que siempre considerar cuando ingresa siempre en una organización para instaurar el respeto, que son 3 elementos. Los resultados, la relación con los stakeholders y la relación con los stockholders. Cuando puedan, véanlo, cuando puedan. Ahora no es el caso. Sin embargo, es como que de lo que contestaba, de lo que ponía Gladys, que me pareció interesante y que pasa, esa es una forma de cómo contestarlo. El video dura como 15 o 12 minutos. Es bastante interesante, les va a servir muchísimo en algunos aspectos laborales en lo que se encuentran hoy en día. Ahora, regresando al tema nuevamente, al punto de la polémica, en la que me quedo solo conforme voy avanzando. Todo dependerá de qué giro de negocio te encuentras, de qué tipo de personas estamos hablando que me rodean, y a la vez qué tipo de inteligencia emocional yo he desarrollado. Todos los puntos dados, considero que si sumo los 3 puedo llegar a un punto perfecto donde digo que si yo haciendo y conozco las cosas que me disgustaban y que ahora estoy más arriba, entiendo del por qué se están dando y por qué tengo que tomar la decisión, aparte de que abajo se disgustaban, entiendo que eso puede generar un roce. Comprendo también el tema del diálogo, en que en cambio si manejo una comunicación correcta, yo puedo hacer que los demás entiendan, pero debemos conocer y primero tener una pauta en nuestra cabeza. Nosotros entramos en una organización no para ser amigos, entramos para tener colegas, entramos y tenemos colegas. No todos son amigos, tenemos que también tener una realidad. Esas personas que nos rodean, no todos nos van a querer. Por más bueno, por más gentil, por más chévere, por más bacán que yo quiera ser, a alguien le voy a caer mal. En este mismo momento, quizás de las 32 personas que estamos ahorita en esta clase, a más de uno probablemente no le gusta mi estilo de dar la clase y le toca estar. Me encantaría que a todos les encantara, si es así, fantástico. Pero yo estoy consciente de que a más de uno probablemente no le guste la forma en cómo doy la clase y yo tengo que entenderlo. Sí, yo tengo que entenderlo. Y usted también tiene que entender que cuando está en una organización, usted no es una joyita que todo el mundo le va a gustar. Primera premisa. Segunda, no todos te van a desear el bien. No todos van a querer que el resto crezca. Cuando todos son amigos y todos son buenos y todos son chéveres, cuando todos estamos al mismo nivel. Cuando alguien trata de crecer o empieza a crecer, nace el egoísmo en los demás por el criterio de él. ¿Y por qué a él y por qué no a mí? Si yo tengo más tiempo y él tiene menos tiempo. Si él porque es el amiguito del jefe. Y empiezan a sacar muchas cosas, no porque no has manejado un diálogo correcto. También ya influye el cómo ha manejado la persona o cómo es la persona en sí, en su día a día y en su manejo como persona. Eso cómo lo cambio, cómo lo controlo.
Yo puedo de una otra forma manejar un diálogo y de una otra forma entender de que se puede enojar y tratar de mitigar, pero yo no puedo desvivirme por tratar de complacer a la gente que se quedó abajo porque no creció y porque yo hice un buen trabajo y porque peleé y tuve como objetivo alcanzar ello. Entonces, son puntos que nosotros tenemos que tener claros y entenderlo y separarlo, de que si yo crezco, no tengo que ponerme en pensar en qué va a pasar si es que tomo una decisión y los demás si les guste o no les guste. Primer punto en el que debes dejar de pensar así es tengo que tomar decisiones y recuerda, conforme vas subiendo en la escala, mientras más alto estás, te van a evaluar por las decisiones que tomes antes que por las acciones que estás haciendo en tu día a día como parte operativa, sino que te van a medir en lo estratégico. Y hay decisiones que no a todos les van a gustar y que tú dialogando lo puedes determinar. Entonces, que tú dialogando puedes comunicar y puedes tener muchas personas que están enojadas y en el tiempo, cuando se den los resultados, las personas te van a dar la razón a ti, que ese es el punto clave. Porque si yo tomo una decisión que puede afectar hoy a muchos, lo que yo tengo que demostrar es en el tiempo por qué esa decisión fue correcta. El problema es cuando tomo una decisión que molestó a muchos y que no dio resultado. Entonces ahí te empiezas a quemar. Y ahí la gente si va a decir, chica, este man subió, pero está haciendo la grande o no está haciendo las cosas como deben ser. Por eso cuando alguien está en los cargos de arriba, tiene que predominar o tiene que haber aptitud, conocimiento, ¿sí? Y el otro tema que es importante es cómo están tus relaciones. Ya no tanto, o sea, puede que los de abajo, incluso puede pasar un escenario en que a ti ya te veían como alguien que futuramente vayas a crecer. Y hay muchas veces que pasa que los que te rodean te dicen, yo no entiendo por qué todavía sigues en este cargo, tú ya deberías estar en un cargo mayor. Ha pasado, no me ha pasado a mí, le ha pasado a muchas personas, lo he escuchado de algunas personas y que realmente esas personas he recibido consejos y te dicen, hay personas que te desean el bien, que quizás no sean todas, pero si hay un grupo de personas que ya evalúan y dicen, esta persona es clave, necesita crecer y la organización lo necesita más arriba. Hay personas que lo reconocen, ¿ya? Y cuando empiezas a subir, esas personas son tus adeptos y empiezan a apoyarte y empiezan a ayudarte. A eso yo le llamo el movimiento estratégico, que es cuando tú manejas a través de los resultados la credibilidad de tus acciones. ¿Ya? Entonces, cuando tú das resultados a un corto plazo, la gente empieza a creer en ti. Pero asimismo, cuando tú manejas una relación o la relación correcta para consolidar, para poder integrar a las personas, correcto, son tus aliados, para poder integrar a las personas en las decisiones que tú tomas, empiezas a formar seguidores de tu modelo de gestión. A eso le llamo controlar la relación con los stakeholders. Es decir, cómo los demás empiezan a verme y cómo los demás empiezan a apoyar las diferentes ideas que uno tiene. Y así empiezas a construir tu liderazgo, ¿ya? Pero siempre pensando en que no a todo el mundo le voy a agradar y siempre pensando en que no todas las decisiones a todo el mundo le va a agradar. Entonces, hay veces que tengo que tomar las decisiones dolorosas, pero necesarias, ¿ya? Y el funcionario en el tiempo tiene que entenderlo y comprenderlo. Entonces, si me hablas de que me quedé solo en el camino, quizás sí, no lo sé, no puedo decir como un absolutismo de que me quedé solo, porque empecé a crecer. Pero sí me voy a dar cuenta quiénes realmente, mis colegas que me rodeaban, quienes realmente estaban de acuerdo, o me apoyaban en su momento, me consideraban en su momento, y quienes luego en el tiempo me van a apoyar gracias a los resultados que estoy dando. Eso sí lo puedo palpar. Entonces, el tema del management es eso. Entonces, regresamos a lo que vimos el día de ayer. La inteligencia emocional influye mucho. A alguien con carencia de inteligencia emocional, este tipo de cosas le puede afectar. Y puede hacer que empiece a menguarse, a disminuirse, ¿ya? A disminuirse. Y afecta en tu gestión del día a día pensando en lo que dejé a las personas abajo, lo cual no debería ser un pensamiento, un criterio que nosotros tengamos. Por eso el liderazgo es ese, es yo asumo el reto y encamino las cosas hacia adelante y hago que la organización también vaya hacia ese camino. Indiferente de si piensas que te gusta o no te gusta, yo te llevo a ese camino porque es la visión donde la organización quiere llegar. Dígame, ¿alguien quiere opinar? Sí, una consulta, Víctor. Y por ejemplo, si dentro del equipo tú tienes una persona o es válido ir a un no válido.
no válido. Dentro de la persona tendrá alguien que te hace la contra, que es bueno, que te vende, que te está súper bien, pero al final digamos que te hace un poco la contra en el equipo, pero tú sabes que lo necesitas por las ventas, ¿no? Ahí como uno como gerente o como líder, ¿cómo debería tratar de actuar en ese rato? O sea, ¿lo tratas de alinear o se alinea o en ese momento buscas la manera de que muchas empresas, yo he visto que se ha hecho, que lo pones en una esquina hasta que el man se canse, no le entregas tantas responsabilidades y en cualquier rato menos le cortas? Ya, mira, te lo voy a poner de esta forma. Déjame ver si puedo graficarlo acá. Es una muy buena pregunta, la verdad. Ojalá pueda, veamos. No soy muy amigo de los mouse y es graficar, no soy diseñador gráfico y me cuesta un mundo, pero no importa. Una de las evaluaciones que se hace como recurso humano es, tú tienes que siempre tener en cuenta la aptitud y la actitud. Aptitud, recordemos, es el conocimiento, la actitud, la forma o las ganas que tiene alguien para cumplir las acciones. Yo puedo tener a alguien que tiene un excelente conocimiento, excelente conocimiento y determino y considero que es alguien clave dentro de la organización. Dentro de la organización, ¿sí? Yo puedo tener a alguien que conoce mucho y que realmente yo digo, chuta, tiene casi un perfil de experto, ¿ya? Pero su actitud es baja. O sea, estamos hablando que tiene una aptitud considerable. Hablemos de que tiene una actitud por aquí, ¿ya? Una aptitud por aquí y una actitud a este nivel. Entonces, ahí lo que yo determino es y veo si él tiene la aptitud, voy a ponerle la aptitud más alta. Si él tiene la aptitud, pero la actitud es baja, yo lo que trabajo con él es desarrollo de la actitud. Entonces, si yo veo que esa persona que tiene una actitud apática, una actitud contraria, una actitud rebelde o alguien que quiere buscarme el conflicto porque no está de acuerdo con las cosas, empiezo a trabajar en el desarrollo de su actitud. Empiezo a manejar un tema de alineamiento, de tratar de formarlo, de que él trate de adherirse al liderazgo y como él tiene conocimiento, puedo tratar de llegar donde él. Ahora, ¿qué pasa si su conocimiento versus el tuyo, ¿ya? Hay discrepancias y él se denota que él tiene mayor aptitud que tú? Ahí hay un problema. Hablemos en el caso en el que tú tienes mayor aptitud que él. No hablo de que tú eres un sábelo-todo, pero tienes conocimiento y sabes de cosas en el cual puedes de una otra manera refutarlo y callarlo, porque terrible sería que él plantee preguntas y el líder se quede callado y no sepa cómo responderlo. No en una ocasión, sino en varias ocasiones, el líder automáticamente pierde respeto y pierde autonomía dentro de la organización o dentro de su equipo de trabajo. Ok, hablemos del caso en que tú tienes la aptitud, ¿ya? Y tienes una aptitud superior a la de él o que denota en que tú conoces de las cosas. Ok, desarrollo la actitud. ¿Qué pasa cuando tengo un funcionario? ¿Qué pasa cuando tengo un funcionario que tiene actitud, tiene esas ganas, tiene esa garra? Tú le dices, ándate a tal parte y el tipo se va. Le dices, ándate a tal zona, no le dices, es como mensaje García, no le dices cómo hacerlo, dónde hacerlo, ni nada, pero el tipo ya está metido allá. Esa persona en la que tú dices, wow. O sea, yo le digo a las 7 de la mañana y él está a 6:30 acá. ¿Sí? Entonces resulta que tiene una actitud bárbara, pero resulta que el conocimiento es bajo. No tiene un fuerte conocimiento. Entonces, ¿qué es lo que trabajas ahí? Haces una acción de coaching. Empiezas a decir, ok, tú tienes mucha actitud, voy a empezar a trabajar en tu conocimiento y empiezo a apostar en ti, en invertir en conocimiento en ti. Entonces te mando en cursos. No te digo que te vas al Ecotec o que te vas al IDE o que te vas a la UES o al ESPOL a formarte, pero empiezo a formarte en diferentes cosas donde me interesa que tu aptitud empiece a incrementar para mejorar tu trabajo día a día. Empiezo yo a trabajar una gestión de coaching,
¿sí? Para que tú puedas ir mejorando y también irte alineando al conocimiento y a la visión que yo tengo del departamento. Entonces la idea es que tanto este como este se encuentren en este punto, ¿sí? Traten de ir en ese punto y que en la gestión que hace el líder busca que ya sea el que carece de aptitud la tenga y el que carece de actitud la posea. En ambos trabajo para poder formar y nivelar mi equipo. Ojo, en conocimiento puede haber variado, pero a mí lo que me interesa es que el conocimiento de la acción de su cargo y del cómo desenvolver su cargo, desarrollar su cargo, es lo que más me interesa, ¿ya? Ahora, si yo ya invertí tiempo, y de una otra manera, ese tiempo invertido, las personas no hacen caso o definitivamente se mantienen, puede ser en el caso de la aptitud, que tengo mucha aptitud y carece de actitud, ¿ya? De aquí hablo, resulta que en el tiempo no mismo yo tengo que tomar una decisión porque esa persona no va a cambiar y lo peor que puede haber es alguien con poca actitud, porque por más conocimiento que tenga y por más cumpla ciertas acciones que yo considero que están dentro del manejo, definitivamente esa persona en el tiempo me va a generar un problema y una persona problema puede hacer que el resto de mi equipo se envenene y se me vuelva un problema. Y mi liderazgo va a tener problemas. Decisiones, sácalo del equipo. Ya diste la oportunidad, ya lo evaluaste, ya lo consideraste, eres tú quien maneja su equipo y el hecho de que él cumpla o tenga un rendimiento y de pronto está haciendo bien las cosas, no bien las cosas, porque si no está haciendo, en algo debe estar incumpliendo por el cual está generando ese roce, ¿ya? Si él definitivamente ya no me está rindiendo, tengo que desarrollar a alguien para que rinden los sub, ya sean 2 o 3 vendedores o 2 o 3 funcionarios inicialmente para luego empoderar a uno solamente en lo que él hacía y lo saco del equipo. ¿Qué pasa si el de la actitud definitivamente no le da ya el coco? O sea, definitivamente no mismo. Ya lo has mandado y ya hay personas que le entra por un lado y le sale por el otro y es simplemente, disculpen la expresión, de trabajo de burro de carga en el cual está solamente metiendo actitud y aptitud es nulo. La recomendación es no sacarlo, sino ver en qué otra área podría funcionar bajo el conocimiento y el carácter que él tiene para que pueda rendir. Pero si se vuelve conflictivo y ves que en el tiempo no mismo, exacto, reubicarlo, si en el tiempo no mismo, pues tomas la misma decisión del anterior. Pero esto es una forma en cómo se evalúa o podrías evaluar a tu equipo de trabajo, ¿ya? Y siempre es importante la sesión de grupo, pero mucho más importante es la sesión individual, porque el funcionario debe conocer lo que estás haciendo sobre él, ¿ya? Hay veces que incluso cuando hay un problema cada persona vive un problema y el líder lo ayuda a resolverlo, la reciprocidad o la gratitud por el apoyo se revierte en lealtad. Entonces hay muchas formas que podremos manejar y considerar. Pero antes de votar a alguien, definitivamente tenemos que haber intentado el cambio. Si es que no cambió en un determinado tiempo, tienes que tomar una decisión. A veces son decisiones dolorosas, pero necesarias que tenemos que tomar. Aunque es más fácil trabajar con alguien que tenga actitud y luego desarrollar la aptitud. Es totalmente cierto. Por eso, muchas veces, yo prefiero al menos, en mi caso, cuando me dicen a mí, para un cargo nuevo, un cargo que realmente no necesita tanto conocimiento aún, o un cargo en el que yo sé que en el mercado o en las universidades no lo dominan, o que ciertas organizaciones ni siquiera lo han desarrollado, por ejemplo, sistema de inteligencia de negocios. Yo prefiero a alguien con actitud, a alguien con mucha actitud, y yo desarrollar su aptitud en esa rama que carece, que yo sé que en el medio de pronto no es bien explotado, y prefiero desarrollarlo yo en esa área y asimismo en otras áreas para tener un funcionario modelado a mi estilo y a lo que yo consideraría en ciertos puntos que yo considere relevante tener a alguien así. De ahí de qué tipo de perfil, pues me es indiferente si es joven o si es adulto, me es indiferente. Pero aquí juega otra cosa. Tenemos que tener en cuenta, no conozco la edad de todos, pero tenemos que tener en cuenta que cuando trabajamos con alguien que es mayor a nosotros, probablemente esa persona por rango de edad
te vea como que nunca, o sea, como que él nunca va a aceptar o probablemente no acepte que alguien menor a él o mucho menor a él pueda ser superior a él. Y ese es un tema que realmente puede generar conflictos y problemas dentro de un trabajo. ¿Ya? Imagínate que te den una gerencia a tus 25 años y te den a cargo vendedores de 40, 45 años. Va a haber un problema de match y definitivamente en el que el equipo de trabajo pueda voltearse o hacerle la vida imposible a esa persona porque no van a considerar justo que alguien de 25 esté ahí, así por más conocimiento que tú muestres. Siempre toda persona cuando ve a alguien menor de 30 años va a decir es pelado. Así de sencillo. Es pelado. Cuando lo ves mayor de 30 años, ya como que hay otra forma en cómo lo ves y otra forma en cómo miras las cosas. Ahora hay personas de 25, 26 que son bien parados, pero igual hay un factor atrás que siempre se tiene que trabajar. Cuando es ese caso y tú tienes tu líder o tu superior, es importante que el superior o el gerente general que controla tu gerencia, en este caso hablemos de un gerente, cualquier departamento, y tienes el gerente general. Si ese es el caso de que es alguien menor y el equipo de trabajo es muy mayor o mayor a él, le llevan con 8, 10 años, 9 años, 11 años, no lo sé, es importante que el gerente general respalde a ese gerente y haga acciones del gerente de división empiecen a cumplirse para que el equipo de trabajo empiece a responder. Porque si lo deja solo, se va a quemar. Por más coaching, por más cosas que él quiera manejar, definitivamente el equipo se le va a voltear. Por eso es importante que cuando tienes ese escenario y tú como gerente general tienes un joven que está liderando y consideras que es muy bueno, a veces es sano ponerlo como una subgerencia para que él empiece a ganar respeto y luego darle una gerencia. ¿Sí? Entonces, esos son temas que tenemos que tener en cuenta o de una otra forma tener en consideración cuando estás como CEO y pones a alguien joven a gerenciar. Ahora, no se recomienda poner a alguien muy joven a gerenciar porque lo puedes quemar. El ego, hay muchos factores que pueden sumarse y es preferible que esa persona gane en el mercado experiencia y preferible que si tienes plan de ponerlo como gerente, hazle un plan de trabajo en el que llegue ese gerente, no que no se cometan errores de poner gerencias a muy corta edad. No cuando tienen aptitud y actitud, cuando suena fuerte, lo mejor es agradecerle porque resta gestión y equipo de trabajo. Sí, correcto. Ya. Segundo, por favor, segundo Geda, ¿puedes opinar lo que estás mencionando, por favor? Antes de la opinión quedó claro el modelo de aptitud y actitud. Este es un modelo bastante interesante en recursos humanos, lo aprendí, de cómo tú puedes manejar equipos de trabajo y cómo tienes que considerar a tu equipo de trabajo. Obviamente hay factores, pero esto es un elemento que me parece muy estratégico para tomar decisiones. Sí me hice entender en este modelo. Perfecto. Espero que en los dibujos realmente soy pésimo. Aptitud y actitud nada más. Es como lo he visto y como me lo han enseñado. Modelo aptitud y aptitud. No sé si está en algún libro. Eso es más por un tema práctico y realmente me ha servido muchísimo. Se los comparto. Por gusto Borrera que guarde la lámina en algún lado. Pero ya les voy a mandar uno que tengo más trabajado, donde ahí está la información y se ve más bonito. Ya, bien. Por favor, alguien opinó. Segundo Geda, por favor, ¿podrías opinar lo que mencionaste? Segundo. Ok. Parece que segundo tiene problemas con el micrófono. Él mencionaba que la gente con mayor edad y tienen nombramiento definitivo es un duro hueso de roer y cambiarle el chip de renovación de formas de manera de llevar un trabajo con una nueva administración. El tema ahí el tema no es culpa del nombramiento. Ahí sí es un tema del cómo estás administrando y las personas que están administrando y sobre todo la cultura que existe. De esto tengo conocimiento o lo he palpado no en carne propia, pero sí casi propia. Mi esposa trabaja en la Universidad de Guayaquil y realmente se ven cosas
en la que tú puedes decir cómo una universidad puede manejarse de esa forma o cómo puede ser que pasen ciertas cosas ahí, pero muchas veces la culpa viene desde la propia cabeza en que no tienen ni claro qué es lo que quieren hacer. Entonces tienen un problema donde dicen que la misión, visión y valores forman algo, pero su cultura es totalmente opuesta y discrepa totalmente de lo que dice lo uno de lo otro. y eso afecta a todo nivel. Entonces, entiendo el punto de Segundo Ojeda, donde realmente pasa mucho, pero ahí se tiene que hacer una reingeniería y una reestructuración de cómo debe manejarse el modelo, primeramente respetando la misión, visión, valores y creación de la cultura correcta, y luego evaluar línea por línea qué es lo que está pasando con cada uno de los cargos, porque esto de los nombramientos públicos, muchos han sido a dedo, otras veces han sido por corrupción, y ya entran otras cosas donde definitivamente es complicado, y coger una papa caliente así para hacer cambios, la única forma de hacerlo es que el presidente determine a que cada ministro haga el cambio sí o sí. Caso contrario, si tú por tu propia voluntad lo quieres hacer, va a ser muy difícil. O sea, realmente, no digo que imposible, pero va a ser muy, muy difícil. Bien, entonces está claro, o creo que esta lámina, que casi se nos ha ido una hora, fantástico. Hablamos del viejo poder y del nuevo poder y cómo las organizaciones tienen que tomar decisiones, o un líder tiene que tomar decisiones. Para la siguiente semana yo voy a mandar a leer un libro que es justamente de Jack Welch, que habla sobre el tema del modelo de General Electric y cómo él manejaba el tema del liderazgo, y que tiene que ver mucho con esto de aquí, con el tema del poder y manejo de gente. Eso lo vamos a discutir en la próxima clase. Al terminar la clase, en el transcurso de la tarde, yo voy a subir ese libro para que lo puedan empezar a leer, y la próxima semana hacemos el control de lectura y asimismo discutimos sobre el tema. Bien, perfecto. Entonces, cuando hablamos de los poderes, hablamos que hay dos poderes que tienen mucha fuerza, que es el poder del respeto y el poder de la delegación. Estos dos tipos de poder que tiene un líder definitivamente es hacerse respetar y generar respeto, y a veces el poder de aprender a delegar y saber delegar para otorgar poder a otros. Ahora, hay muchos poderes que podemos formar o que se pueden desarrollar, como el poder de la delegación, el poder de la confianza, el poder de la humildad, el poder del trabajo en equipo, el poder de la curiosidad, el poder del aprendizaje, el poder del liderazgo y el poder de la escucha, el poder de la honestidad. Todos estos poderes son poderes que se manejan en un nuevo poder, ¿ya? En un poder en el que definitivamente, o diferentes poderes que yo puedo desarrollar y que mi equipo de trabajo puede tenerlo. Esto en el management moderno tiene una vital importancia, es de vital importancia, pero predominan dos puntualmente, que es por respeto y por delegación. Cuando hablamos de delegar, y vamos al concepto de la Real Academia Española, delegar se menciona, determina qué es. Dicho de una persona, dar la jurisdicción que tiene por su dignidad u oficio a otra para que haga sus veces o para conferirle su representación. Delegó en su hijo la decisión sobre el futuro de la empresa. Estoy dando una responsabilidad y estoy otorgando una responsabilidad a alguien. La delegación tiene cinco pasos estratégicos. Primero, identificar bien la tarea o el proyecto, o más que identificar, desarrollar bien la tarea o el proyecto, porque cuando tenemos bien desarrolladas las acciones, definitivamente va a ser más fácil aprender qué tareas tenemos que delegar. Y ese es el segundo punto, que cuando yo tengo las tareas y tengo que delegar, yo tengo que tener en cuenta el perfil de la tarea y el perfil de a quién voy a delegar para que tenga la capacidad de desarrollarla. Cuidado, voy a hablar de algo numérico, quiero evaluar algo numérico, y resulta que le delego a alguien que no es bueno en números, o su inteligencia numérica no es muy elevada, y le cuesta en el tema de los números, y pum, lo delego a esa función. Y resulta que esa tarea que tenía que cumplir lo empiezo a quemar. Es preferible formarlo para que él pueda recibir esa tarea antes que delegarle así de la nada, sin haber evaluado su perfil y sin haber considerado de qué pasaría si es que al momento que él desarrolla esa tarea se empieza a quemar por su frustración de no poder hacerlo y por su temor a darle al jefe de cómo debo hacerlo, porque esa es otra.
Cuando un funcionario viene y le pregunta a su jefe cómo quiere o qué es lo que debe hacer o cómo debería hacerlo, muchos jefes cometen el error de decir, mensaje García, tú verás cómo lo haces. Eso denota dos cosas. O no sabes realmente cómo hacerlo y por eso lo estás delegando, ¿sí? O dos, simplemente le tienes pica a ese empleado y quieres de pronto quemarlo o quieres hacer algo con él. ¿Ya? La forma correcta cuando yo delego, cuando alguien delega, no hablo de yo de mi persona, sino hablo de gerencia. Cuando un gerente delega, lo primerito que tienes que hacer antes de delegar o cuando ya delegaste y seleccionaste a la persona es que tú tienes que transferir el conocimiento para hacerlo. Tú le dices cómo tiene que hacerlo una, dos veces. La tercera, él ya lo empieza a hacer solo. Y de ahí para adelante, él solamente te consultará los problemas que se le presenta. Es crítico cuando tú le mandas, le delegas algo y le dices, tú verás, y mensaje García, ¿cómo lo haces? Y viene y te trae cualquier cosa y en ese momento tú le empiezas a decir cómo querías. Entonces la otra persona dice, pero ¿por qué no me dijo del inicio cómo quiere o qué es lo que se debía hacer para no perder tiempo ni usted ni yo? Y eso pasa muchísimo. ¿Cuándo pasa? Cuando la persona que está liderando o desconocía que tenía que hacerlo así, o dos, no tiene conocimientos de lo que está pidiendo y lo pide porque alguien más se lo pidió y quiere ver quién le salva el barco. Y eso es importante que el líder jamás lo tenga, o sea, que jamás viva eso. Si no sabes cómo hacerlo, pregúntale al líder y el líder tiene la responsabilidad de guiarte. Y dos, cuando el líder delega, designa o indica cómo lo quiere y qué es lo que se debe hacer y luego la persona ya lo tiene que cumplir o ya lo va a ejecutar o ya lo va a hacer, pero tú ya le mostraste el camino de cómo hacerlo. Entonces ahí viene el tema de no le des el pescado, sino enséñale a pescar, como suelen decir. ¿Ya? Entonces es importantísimo que el líder ejecute ese tipo de cosas. Ok, entonces identificas la tarea, identificas la persona correcta. Tercero, inteligenciar a la persona y establecer metas y prioridades, que es lo que justamente mencionaba. Cuarto, dar soporte a la persona de manera adecuada. Y aquí entra el tema cuando te venga a consultar, cuando se le presentó un problema en el modelo que él estaba haciendo, en la tarea que le estaba haciendo. ¿Cuál es el error que a veces cometemos? Pero yo ya te enseñé que eres bobo, pero yo ya te dije cómo hacerlo, pero que no tienes la capacidad. Esa postura es súper errónea porque vas a hacer que tu funcionario, ¿ya?, se queme y de otra manera empiece a temerte a ti en consultarte algo y empiece a preguntarle a otras personas cómo tiene que ser la información y definitivamente ahí empiezan los problemas porque va a haber otros puntos de vista que empiezan a entrar o empiezan a ingresar en tu departamento, en el área, y resulta que ya no va acorde a la forma como tú querías y fue culpa tuya en que se derivó o se cambió las cosas. Entonces es importante que siempre demos el soporte adecuado y ayudemos al funcionario a hacer las cosas. Ahora, ¿qué pasa si el funcionario va una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces y la misma pregunta y la pregunta siempre es la misma? Hay un problema en el que el punto 2, identificar a la persona correcta, fue equívoco. Es decir, no era la persona correcta. Yo enseño 1, 2, la tercera el funcionario camina y cuando me hace consultas respondo 1 o 2 veces, a la tercera considero de que elegí la persona incorrecta. ¿Ya? Entonces, son puntos que tenemos que siempre estar considerando o evaluando, ¿ya?, con nuestro equipo de trabajo. Y la quinta, cuando ya finaliza todo y haya terminado la tarea, es importante reconocer el esfuerzo y la contribución que está dando cada funcionario en las tareas asignadas para conseguir el objetivo. Entonces regresamos al modelo de ayer o lo que hablábamos ayer, en público o elogio o en público agradezco, en público gratifico a las personas, pero en privado reprendo y en privado corrijo. Entonces estos 5 puntos de la delegación, el punto 2 y 3 y 4 son los primordiales y que muchas veces los líderes lo obviamos y lo saltamos porque entramos en el concepto de la obviedad, de que yo creo que él ya sabe cómo hacerlo y supongo que él ya sabe cómo hacerlo. No entremos en la obviedad o en suponer cosas, sino siempre digamos lo que queremos y corrijamos en la forma como debe ser, porque el funcionario está esperando que su líder lo guíe para que su trabajo sea realizado de una forma perfecta. Al final, vuelvo y repito, el objetivo es conseguir los resultados para tener el macro objetivo alcanzado. Bien, Jessica menciona,
También se dan casos cuando el jefe no tiene experiencia. Ok, esto es el punto anterior. Si tú das un criterio, una aportación, lo toman a mal o consideran que no estás apoyando el equipo, sin embargo es un aporte en el proceso. Esto sí ocurre en la mayoría de los casos por puestos políticos. Sí, nuevamente recaemos en el concepto de líder e influye mucho de cómo está formado el líder. Por eso la formación de liderazgo o de usted como futuro gerente, actual gerente o actual director, su formación como líder es prioritario, porque eso de ahí le va a ayudar mucho en el desarrollo de su inteligencia emocional, en fortalecerla, pero a la vez en cómo tiene que trabajar o cómo debe desarrollar su equipo de trabajo y cómo tiene que fortalecer su liderazgo. Ok. Cuando eres joven y piensas que trabajar es hacer las cosas tú mismo. Sí, normalmente eso nos ha pasado más de lo que unos estamos aquí. Pero cuando ya eres viejo y entiendes que trabajar es saber delegar con inteligencia, liderazgo y disciplina. Entonces es una forma que conforme vas avanzando en edad y ganas experiencia, realmente se te hace más fácil delegar. ¿Por qué se te hace más fácil delegar? Porque ya conoces la operatividad y ya sabes qué es lo que deben hacer y para ti es muy fácil guiar a la persona para delegar. Entonces son dos puntos y dos puntos importantes. Por eso cuando una persona joven tiene un cargo, le cuesta delegar un mundo, porque él quiere hacerlo todo y él quiere tener el control de todo. Hay una película que se llama The Intern, que es de Anne Hathaway y Robert De Niro, que justamente habla del pasante de moda y la película trata sobre un modelo de negocios digital donde Anne Hathaway es el CEO y ella, sí, pasantes mayores, y ella controla todo el negocio y es increíble cómo le cuesta soltar ciertas cosas por el temor de que las otras personas lo hagan mal, pero cuando tiene este pasante mayor y tiene más conocimientos, ella empieza a aprender que debe soltar ciertas cosas, sobre todo tiene que empezar a mezclar correctamente su vida profesional y personal para tener un mejor equilibrio. Es muy buena y pasa mucho de lo que se ve acá, ¿ya? Pasa mucho de lo que se ve aquí. Entonces, cuando eres joven, cuesta mucho delegar y por eso mencionaba al inicio, cuando tú pones un gerente joven, el gerente que lo puso, ese gerente joven tiene que hacer mucho coaching. Por eso a veces es bueno no quemarlo como un gerente, porque por ser joven puede cometer muchos errores y es preferible tenerlo en una subgerencia para que se forme o en un cargo que se empiece a formar y en un determinado tiempo asignarle la gerencia, ¿sí? Por eso nos volvemos hipertensos. Ok. Hay el modelo de la delegación tipo cebolla. Este es un modelo bastante interesante. Imagina o piensa que la cebolla tiene capas, ¿sí? En el núcleo, en la parte central, son las cosas que tú debes hacer. Son las actividades y acciones estratégicas que sabes que solamente tú las debes hacer y que de una otra manera, en esos puntos, probablemente sean los puntos más estratégicos y que tú detallas que tu puesto de trabajo lo hace distinto a los demás y que te diferencia de los demás o te hace resaltar de los demás. Y sabes que solamente tú lo debes hacer y lo sabes manejar, ¿ya? Esa parte es la más importante y es la que no debes delegar nunca, pues. Ya, esa es la que tú sí debes manejarla y que tú debes controlarla y que es una forma o es algo en el que no justifica, pero tú demuestras por qué estás ahí y por la razón que tú estás ahí. Saben que todo el mundo sabe que las decisiones que tú tomas y las acciones que tú haces son tan importantes y ese ADN y ese corazón que tú manejas, definitivamente los demás lo respetan. Ahora, las otras capas pueden involucrar a otros de diferentes maneras, aumentando la delegación donde sea necesario. Entonces, la capa primaria, la primerita, cuando estás pegando la cebolla, es lo que otros pueden hacer. ¿Qué tareas pueden caer ahí o qué asignaciones pueden caer donde cualquier otra persona lo pueda hacer y no me estreso y realmente otro lo puede hacer? La segunda capa es otros pueden hacer, pero tú puedes ayudar. ¿Sí? Entonces, es otras personas que pueden hacer, pero tú puedes ayudar. Y la tercera capa, tú lo puedes hacer, pero otros te pueden ayudar. Entonces, son cosas o son sí, correcto. Son formas en cómo yo puedo ver cada una de las tareas y las empiezo a clasificar. Yo no las clasifico como grado de importancia, menos importancia, sino que le empiezo a determinar y poner capa.
Esta capa es aquellas que los otros pueden hacer y no importa, las tenemos que hacer, pero otros las pueden hacer. Este grupo de tareas de acá son las tareas que yo a otros puedo ayudar, pero no necesariamente me voy a estar ayudando, pero ya lo puedo delegar. Y otras tareas donde yo las debo hacer, pero puedo pedir ayuda a alguien que me ayude a hacerla, pero yo la tengo que presentar, yo la tengo que actuar, etcétera, etcétera, pero tengo una ayuda y el núcleo es lo que definitivamente yo lo debo manejar. ¿Sí? Entonces, este modelo de delegación es bastante interesante, es simpático y realmente los reto a que tratemos de aplicarlo y tratar de clasificar nuestras actividades o ver qué es lo que yo puedo delegar a otras personas, ¿ya? Y considerando el tema del coaching y considerando el tema de que dejo que otras personas me ayuden y les enseño a que ellos me ayuden a construir algo, ¿sí? Para luego formar y yo tener mi núcleo bien limpio y que de otra manera no hayan otras cosas que obstaculicen y yo ya otorgué la delegación necesaria para poder enrumbar mi camino de trabajo y más adelante me va a tocar nuevamente delegar ciertas cosas, pero siempre mantener tu núcleo, ¿ya? Entonces, este capítulo quería mostrarlo, que era sobre el poder y la delegación, que considero que es muy importante que lo tengamos presente y lo empecemos a desarrollar y sobre todo instaurar en nuestra gestión. Los libros que voy a mandar de coaching o de management va a ayudar a reforzar muchos de estos puntos y adquirir un nuevo conocimiento relacionado a este tema. ¿Sí? No solamente este tema, sino de lo que hemos hablado desde el primer día de clases hasta el momento. Bien, ¿alguien tiene una pregunta o quisiera aportar con algo? Me encantaría que sea con el micrófono, por favor. No todos, no se peleen. ¿Nadie? Voy a hacer el dedillo. A ver. Liz Ampuero. Liz. Hola, buenos días, ¿cómo está? Hola, Mira, Liz. con respecto a la delegación de tareas, pues sí es súper importante. Dentro de mis actividades hay muchas de las cosas que hoy por hoy mi jefe me ha pedido que delegue en otras personas y que yo las tenía en mi cebolla de capas, que era algo que solo yo lo podía hacer. Entonces ahí se vuelve súper crucial porque uno empieza a decir, pero es que esto solo yo lo sé hacer y yo sé cómo debemos presentarlo y cómo debemos entregar la información. Y él lo que me indicaba es, bueno, pero lo que tienes que hacer en este momento es enseñarle a las otras personas para que lo puedan hacer. Y definitivamente es algo que al final del día es mi responsabilidad, pero tengo que empezar a transmitir ese conocimiento, a pesar de que sea mi responsabilidad. Y su punto es bueno, pero ¿por qué a pesar de que es tu responsabilidad tienes que empezar a transmitirlo? Porque las otras personas te van a ayudar a ti a mejorar tu trabajo. Correcto. Muy bien, excelente aporte, Liz. Justamente había algo más, algo que me olvidé decir. Cuando tú gerencias o tienes a cargo algo, hay veces en que empiezan a entrar tareas, asignaciones, y suma y se te empieza a acumular. Entonces tienes que tener el criterio de que si empiezan a entrar nuevas actividades o nuevas acciones que suman en tu accionar, debe haber algo que también deba restar para poder aliviar el tiempo que tú tengas que manejar. Si por un lado suma, por otro lado debe restar. Entonces eso es la delegación. Si por un lado suma una asignación de un CEO o de algo que te está asignando a ti, al CEO le van a asignar los accionistas o lo van a presionar los accionistas, pero en el caso del CEO o un director o un gerente va a empezar a sumarte cosas que debes hacer, pero por algún lado tú tienes que restar y desfogar. Esa es la delegación. Entonces, cuando tú sumas algo, tienes que restar por otro lado, porque si solo sumas, cometes el error de sobresaturar y luego no viene el tema de la inoperancia o te vuelves efectivo. Entonces, es un tema que debemos controlar muchísimo. Si suma por un lado, tengo que restar por otro. Y ese restar significa delego para que alguien más lo cumpla y pueda suplir esos puntos que están, que yo ya no los voy a poder alcanzar y que ya no forman en la parte del tú lo debes hacer. Crítico es si es que en el tú lo debes hacer, sigue creciendo y son cosas que no las puedes delegar. Ahí sí se vuelve muy crítico porque tienes que levantar la mano y determinar y decir, ok,
tengo demasiadas acciones, asignemos recursos o hagamos las cosas como deben hacerse o cambiarse, porque ya tengo demasiada carga operativa, demasiada carga que no la puedo controlar o no la puedo manejar y realmente va a generar un problema en el tiempo. Son cosas que ya el líder tiene que sincerarse y evaluar qué es lo que realmente está sumando y qué es lo que debería quitar para restarle y que pueda estar él tranquilo en su manejo. Ojo, no estoy diciendo que me quedo solo con una actividad y eso es lo que yo debo hacer y el resto lo delego. No. ¿Ya? Estoy hablando de aquellas funciones en las que yo puedo delegar y que tengo que quitar para que me reste el tiempo y que yo pueda ejecutar mis acciones correctamente por el cual yo voy a ser medido. ¿Ya? Bien, Jocelyn Alexandra Escobar. Sí, justamente en esa parte donde hiciste énfasis de que no necesariamente voy a entregar todas las tareas a los demás, significa delegar, porque en muchas ocasiones tienes compañeros que tú les delegas alguna tarea y este es mi deber ser, este no es mi deber ser, es tu deber ser, tienes que revisarlo tú. Entonces, y porque necesitas el complemento de ellos. Entonces, está súper interesante esto de la cebolla, no lo había visto de esa manera, pero al menos en mi cargo, siempre hemos aprendido a delegar bastante, porque es mucha carga y hay que empezar como que a mandar a los otros departamentos que nos empiecen a ayudar con ciertas ideas. Muy bueno. Fantástico. Bien, son las 9:26. Vamos a parar aquí. Voy a asumir que faltan 3 minutos. Voy a tomar el tiempo para poder terminar de tomar lista de los que me faltaron y de ahí nos vamos a un receso de 15 minutos hasta las 9:45, ¿sí? Y así continuamos con la materia porque no quiero dejar. Ok, rápidamente el concepto de la cebolla, lo que mencionaba, solamente como un recorderis. Nosotros tenemos que tener en cuenta que hay acciones o tareas que son o puntos estratégicos que tú los debes hacer o que tú siempre los tienes que manejar porque va a ser muy estratégico para ti en tu cargo y en tu función como tal, ¿sí? Pero van a haber otras acciones que de pronto están cada vez cargándote cosas que tú debes hacer. Es que tú tienes que, si por un lado suma cosas, por otro lado tengo que aprender a restar. Ese restar es el tema de la delegación. Entonces, hay 3 formas que yo puedo delegar o que puedo basarme en el modelo de la cebolla, que son 3 capas, y que yo puedo determinar y decir qué acciones otros las pueden hacer y que no necesariamente yo las tenga que hacer y que no me van a afectar o que pueden afectarme, pero sé que otros tranquilamente los pueden hacer. Luego puedo tener acciones que otros pueden, pero tú debes ayudar. ¿Sí? No puedes, debes ayudar. Entonces son acciones que yo delego y de una otra manera yo les puedo ayudar a que su accionar o que su trabajo sea bien realizado, implementado con el liderazgo y forma y conocimiento que yo tengo. Y hay tareas en las que tú puedes hacer, que tú las puedes hacer, pero le pides ayuda a otros para que puedan complementar tu tarea respectivamente y así tienes equilibrado, ¿sí? Equilibrada tus tareas que tú tienes. Ahora, algo que se me ocurrió, algo que se me vino a la mente. Imagínate que tú eres un malabarista, ¿sí? Tú tienes una acción, tienes 2 acciones, tienes 3, tienes 4 y puede ser que los empieces a manejar. Estás controlas y controlas y controlas. O manejémoslo con platillos. Tienes un platillo, tienes otro platillo y tienes los platillos. Pero resulta que empiezan otro platillo, otro platillo, otro platillo, otro platillo, otro platillo, va a llegar un momento en que los platillos se te van a caer. Cosas. Tu equipo ya está sobresaturado de estar platillos y ya que otra área de pronto le dices al CEO, ¿sabes qué? Ya tengo muchos platillos o de otra manera tenemos que hacer algo porque el equipo que tengo, a pesar de que yo ya delegué mis otros platillos, yo ya no puedo más. Tú me estás diciendo que sume, pero no me estás restando o no me estás restando por otro lado para que otro departamento lo haga o en su momento no me estás dando los recursos para que eso que tú me estás sumando yo lo pueda restar delegando a otras personas. Entonces tengo demasiados platillos y no sé cómo lo voy a manejar, ¿ya? Entonces llega un momento en que uno tiene que levantar la mano y decir, hey, tengo muchos platillos, pero si tengo los platillos necesarios y veo que me empiezan a mandar más platillos y atrás mi equipo de trabajo tiene sus platillos y puedo delegar, puedo darle más, empiezo a darle a cada uno platillos para que ellos puedan también manejar y controlar las diferentes tareas y se arma un equilibrio en el equipo de trabajo.
donde va a llegar un momento en que ese liderazgo con el poder nuevo va a tener muchas personas que van a estar empoderadas y van a sentir que su trabajo que están haciendo realmente los hace feliz y los complementa en un concepto de conocimiento. ¿Sí? Entonces, este modelo a la cebolla realmente les pido por favor que traten de implementarlo. Es muy chévere y creo yo que les va a servir muchísimo en su ámbito profesional. ¿Ya? Okay. Aquí es donde viene el término backup, porque cada persona en un trabajo tiene un backup. Entonces, si yo tengo muchas tareas, mi backup puede desarrollar las tareas pendientes que no logro por culminar. Algo así. Ya, sí es una forma como lo puedo manejar en mi backup, pero más allá de mi backup, de que pueda desempeñar algo de mi tarea puntual, tú como líder, tú tienes que aprender a soltar cosas en el que tú dices, no, solamente yo lo manejo y no quiero que nadie más lo maneje. Más se enfoca en eso, donde tú empiezas a soltar temas y empiezas a designar o asignar tareas a otros dentro del cargo o dentro de tu departamento, para que ellos empiecen a cubrir esa tarea que tú tenías asignada o que tú tenías manejada. Entonces, la idea es alivianar tu carga para que te quedes con lo indispensable y luego empezar a sumar o poder tener mayor libertad para poder seguir ejecutando más cosas. Porque donde tú tienes un líder que se llenó de operatividad, tienes un líder ineficiente. ¿Ya? Entonces, la idea es la operatividad, la tengo que empezar a bajar a través de mi equipo de trabajo. Lo del modelo de backup es correcto, es cuando tú manejas un equipo de trabajo y todos saben hacer de todo, que cuando alguien me falla, alguien puede reemplazarlo o puede suplir esa acción que él me dejó en ese momento desabastecida por X ocasión o X momento o X factor. Eso se llama parte de la cultura de trabajo, donde todos sabemos hacer de todos y en equipo de trabajo sacamos todo el equipo en conjunto. ¿Ya? Entonces tu aporte o lo que me acabas de mencionar es una suma al modelo de lo que estamos hablando, de lo que tú debes hacer. El líder tiene que formar backups, tiene que desarrollar backups de cada uno de los puestos, porque mañana alguien por vacaciones, por embarazo, por enfermedad o por cualquier cosa me va a faltar y alguien tiene que suplir esa necesidad. ¿Ya? Entonces, más allá del backup, este modelo lo que me habla es qué puedo yo como líder designar a otras personas o delegar a otras personas. Ahora, una condición, otro tema. Entre pares es difícil que se deleguen. El que delega es el líder. Y el líder decide a quién delegar. Y otra cosa, cuidado con premiar al vago. Cuidado con solamente sobresaturar al que sabe, el que domina mucho y al que controla demasiado las cosas o el que es muy, muy eficiente y empiezas a delegar y le va a pasar lo que te está pasando a ti. Estás que sumas y por otro lado tienes que ayudarle a restar porque si no lo vas a sobresaturar. Ojo con eso. Ah, fantástico, Gladys. Parece fantástico que apliquen el modelo y que ya lo tengan aplicado en el tema de cobranzas. Bien, al regresar tomo la lista, son 9:35, volvemos 9:50, por favor. Estamos aquí de vuelta y continuamos con la siguiente parte de la materia. Fantásticos, los veo bastante activos hoy. Bien, nos vemos 9:50.